Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver un problema de examen de admisión San Marcos con respecto al tema de probabilidades. Nos dice en el ejercicio que eh, la probabilidad de que Raúl escuche la alerta de un sismo es de 0,8. Si la escucha, la probabilidad de que salga de su habitación a tiempo es de 0,9. Y si no la escucha, la probabilidad disminuye a 0,5. Si Raúl llegó a salir a tiempo de su habitación, determine la probabilidad de que él haya escuchado la alarma del temblor. Bien, por aquí tenemos un ejercicio de probabilidades, donde en este caso vamos a ver lo siguiente, el famoso teorema de Bayes, ya que este problema es un ejercicio de probabilidad condicional. Entonces, por aquí vamos a colocar resolución. El tema es probabilidades. Probabilidades. Vamos a poner por acá que sea los eventos, en este caso, y expresa a Raúl que escucha la alarma y ese cuando Raúl sale de la habitación. Listo. Lo vamos a plantear de la siguiente manera. Es un problema de probabilidad condicional usando aquí el famoso teorema de Bayes. Bien, vamos a plantear lo siguiente. A ver, bueno, el suceso comienza a partir que se genere en los eventos. Tenemos que cuando Raúl escucha la alarma, que lo vamos a poner E, este suceso tiene una probabilidad de 0,8. Ahora, si no escucha la alarma, que lo vamos a denotar así, cuando el suceso no se da, no escucha la alarma, obviamente va a tener una probabilidad de 0,2. ¿Por qué 0,2? Porque hay que recordar que la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Ahora, cuando Raúl escucha la alarma y sale de la habitación, tiene una probabilidad de 0,9. Y cuando escucha, pero no sale de la habitación, aquí vamos a poner 0,1. ¿Por qué colocamos aquí 0,1? Porque la suma de todas las probabilidades en ese suceso tiene que sumar 1. Acá, cuando uno escucha la alarma, pero sale de la habitación, la probabilidad es de 0,5, que vamos a poner 0,5. Y eh, cuando Raúl no escucha la alarma y no sale de la habitación, obviamente la probabilidad es de 0,5. Listo. Ahora, ¿qué más? Bueno, aquí por ejemplo tenemos nosotros que tenemos la probabilidad cuando escucha la alarma, pero en este caso sale de la habitación, sigue el producto de sus respectivas probabilidades. Acá sería 0,8 multiplicado esto por 0,9. Nos da como resultado 0,72. Pero aquí tenemos la probabilidad cuando no escucha la alarma, pero logra salir de la habitación. 0,2 multiplicado por 0,5. Acá sería 0,1. Como tenemos ambas probabilidades, la suma de todo ello nos daría la probabilidad del suceso total cuando
Raúl logra salir de la habitación. Entonces, sumamos ambas probabilidades. Sumamos. Vamos a tener que la probabilidad de cuando Raúl logra salir de la habitación sería igual a la suma de estas probabilidades, que sería 0,72 más 0,1. 0,72 más 0,1 nos da como resultado 0,82. Listo. Pero, ¿qué es lo que nos pide en el problema? Vamos a colocar por aquí lo siguiente. Este ejercicio es sobre la probabilidad condicional. Ahí está. Condicional. Y como es condicional, ¿qué es lo que se va a cumplir? Nosotros a nosotros en el ejercicio determina la probabilidad de que él haya escuchado la alarma del temblor. Entonces, como es probabilidad condicional, sería probabilidad cuando Raúl haya escuchado la alarma del temblor. O sea, eso quiere decir cuando haya salido de la habitación. Bueno, esto por propiedad, teorema de Bayes, sería igual a la probabilidad, aplicando el teorema de Bayes, de la intersección del evento de cuando Raúl escucha la alarma y cuando sale de la habitación. Sobre la probabilidad que cuando Raúl sale de la habitación. Eso es lo que nos pide a nosotros. ¿Bien? La probabilidad cuando Raúl logra salir, en este caso, escucha alarma y sale de la habitación, eso es 0,72. Escucha la alarma y logra salir de la habitación, eso es 0,72. La probabilidad cuando Raúl logra salir de la habitación es 0,82, ya que es el total. Ya que la probabilidad es casos a favor menos casos sobre casos totales. 0,82. Bueno, aquí tranquilamente podemos simplificar. Y bueno, 0,7282 simplificamos. Ahí sería 72 sobre 82. Como vamos a simplificar 82. En la parte de arriba, simplificando, nos daría 36. Y en la parte de abajo sería 41. Mitad 36 y abajo 41. Por lo tanto, la probabilidad de que Raúl escuche la alarma con respecto a que salga de la habitación es de 36 sobre 41. Clave, la letra B. Síguenos para más contenido y no olvides dejarnos un like. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.